se nos da f de t es igual a la cantidad t al cuadrado menos 2t más 6 veces u sub 2 de t. Y se nos pide encontrar la transformada de Laplace de f de t. Observe cómo f de t es una función de t veces una función de paso de unidad, o una función de paso lateral pesado, donde una función de paso unitario en forma de u sub c de t es igual a 0 de t es menor que c igual a 1 si t es mayor o igual que c. Entonces, porque tenemos un sub 2 de t, esto es igual a 0 de t es menor que 2, y es igual a 1 si t es mayor o igual que 2. Primero veamos la gráfica de f de t. Observe cómo f de t es 0 cuando t es menor que 2 y f de t es igual a t al cuadrado menos 2t más 6 dado por la parábola cuando t es mayor o igual que 2. Porque u sub 2 de t sería igual a 1. Para encontrar la transformada de Laplace de f de t usaremos esta fórmula aquí, donde la transformada de Laplace de f de la cantidad t menos c veces u sub c de t es igual a e elevado a la potencia de cs negativo multiplicado por la transformada de Laplace de f de t. Hay un par de cosas importantes que notar sobre esta fórmula a la izquierda. Los valores de c deben ser los mismos para aplicar esta fórmula. Y a la izquierda tenemos f de la cantidad t menos c, a la derecha tenemos f de t. Entonces, comenzando con la función dada f de t es igual a la cantidad t al cuadrado menos 2t más 6 veces u sub 2 de t. Tomaremos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos una transformada de Laplace de f de t igual a la transformada de Laplace de la cantidad t al cuadrado menos 2t más 6 veces u sub 2 de t. Bueno, la transformada de Laplace de f de t es igual a la gran f de s. Ahora mirando el lado derecho y la fórmula aquí porque tenemos un sub 2 de t, sabemos que c debe ser igual a 2. Y eso significa que esta función aquí debe ser f de la cantidad t menos 2. Para aplicar esta fórmula, observe cómo necesitamos encontrar f de t, así que trabajemos para determinar f de t. Si sabemos que f de la cantidad t menos 2 debe ser igual a t al cuadrado menos 2t más 6. Podemos determinar f de t tomando esta función, y reemplazando o sustituyendo t más 2 por t. Observe que t más 2 menos 2 se simplificaría a t. Lo que significa que f de t debe ser igual a la cantidad t más 2 al cuadrado menos 2 veces la cantidad t más 2. Más 6. Así que ahora seguiremos adelante y expandiremos esto, y luego simplificaremos para encontrar f de t. F de t es igual a t al cuadrado más 4t más 4. Y luego menos 2t menos 4 más 6, lo que significa que f de t es igual a t al cuadrado. Luego tenemos 4t menos 2t que son más 2t, y luego tenemos 4 menos 4 más 6, entonces tenemos más 6. Ahora que sabemos f de t si quisiéramos, también podríamos reescribir f de la cantidad t menos 2 en una forma diferente sustituyendo t menos 2 por t en nuestra función f de t. Si hiciéramos eso tendríamos la cantidad t menos 2 al cuadrado más 2 veces la cantidad t menos 2 más 6. Sigamos adelante y escribamos esto como f grande de s es igual a la transformada de Laplace. Escriba f de la cantidad t menos 2 en esta forma aquí. Tendríamos la cantidad t menos 2 al cuadrado más 2 veces la cantidad t menos 2 más 6 todas las veces u sub 2 de t. Observe que de esta forma esto se ajusta perfectamente a nuestra fórmula, donde hemos escrito f en forma de f de la cantidad t menos 2. Lo que significa que f grande de s es igual de nuevo si c es igual a 2. Esta transformada de Laplace es igual a elevada a la potencia de negativo 2s veces la transformada de Laplace de f de t, que sabemos es igual a t al cuadrado más 2t más 6. Cuando tenemos f de la cantidad t menos 2 escrita en esta forma, podemos ver fácilmente que es f de t reemplazando t menos 2 con t. Tan grande f de s es igual a e elevado al poder de negativo 2 veces. Revisemos rápidamente nuestras fórmulas de transformación de Laplace. Usaremos esta fórmula así como esta fórmula.
La transformada de Laplace de t elevado a la potencia de n es igual a n factorial dividido por s elevado a la potencia de n más 1, y la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s. Entonces la transformada de Laplace de t al cuadrado va a ser igual a 2 factorial 2 dividido por s al tercero. Tendremos más 2 veces la transformada de Laplace de t, que serán 2 divididos por s al cuadrado, más la transformada de Laplace de 6 que es 6 dividida por s. Avancemos y dejemos una gran f de s en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.